Apreciados, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente continuando con el estudio de nuestro libro de La ciudad al campo de Elena de White. Vamos a estudiar la sección número 2. Les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos al estudio de tu palabra, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Él pueda guiarnos a través de tus palabras, de la profecía, de todo lo que tú has dejado provisto para estos últimos tiempos. Acompáñanos y danos tu bendición para poder aplicarla en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados, vamos a iniciar con Filipenses capítulo 3, el verso 20. Filipenses 3:20 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este texto nos pone de una vez el panorama de lo que vamos a estudiar y de lo que se enfatiza la sección número 2 de ese libro, de la ciudad al campo. Y tiene que ver y tenemos que tener muy en claro cuál es nuestra ciudadanía. Vamos a pasar a continuar con lo que estábamos estudiando en la sección número 1. Si ustedes y yo estuvimos viendo en la sección número 1, nosotros estudiamos 12 aspectos a tener en cuenta, no los vimos todos, por eso vamos ahora sí, a continuar. Los aspectos que debemos tener en cuenta para aquellos que están haciendo planes reales de salir de la ciudad al campo. Así que bueno, ya habíamos visto en la ocasión anterior los 4 primeros. A tener en cuenta la casa, el área libre, la ubicación y el oficio de sostenibilidad. Eso ya lo habíamos visto en la primera conferencia, en la número 1, la pueden buscar. Vamos a continuar con las otras que continúan. La número 5 que tenemos que tener en cuenta es la obtención de alimentos y agua. Vuelvo y digo, hay personas que se dirigen en este tema de irse al campo sin el conocimiento suficiente. Entonces van y obtienen un terreno que de pronto no tiene ni siquiera agua propia. Y esto es algo vital, sobre todo para cuando venga la crisis en la cual usted no debería depender de nadie. Así que sí es algo de lo primero que hay que preguntar en una finca, si tiene su propia agua, ya sea de río, de yacimiento, subterránea, pero que tenga agua. Así que es una de las... Y también la obtención de alimentos. Tiene que ser una finca que usted tenga con un área para que usted pueda autosostenerlo. Ya más adelante, en otra presentación, vamos a ver un modelo, como lo anunciamos antes, de 3 hectáreas, cómo crear una finca autosostenible. Es un modelo de un doctor que trabaja en el SENA, estoy tratando de contactarlo, y si no, pues bueno, le daré los créditos a él de esa investigación. Y vamos en lo posible a estudiar cómo se hace una finca autosostenible en 3 hectáreas, aunque se puede reducir hasta casi a 1 hectárea, para que usted pueda tener un lugar autosostenible. Muy bien. La número 6 es el clima. Debe ser tenido en cuenta este aspecto, ya que, por ejemplo, en Boyacá es muy diferente salir, comprar un campo, que lo que sería, por ejemplo, cerca de Cartagena de Indias, salir en esos climas a tratar de cultivar todo lo que es para el consumo. Así que también es bueno que si alguien está pensando en una finca que pueda proveerle absolutamente todo, pues debe saber y estudiar, asesorarse para saber en qué clima está comprando usted para que usted pueda sembrar absolutamente todo lo que usted necesita, todo lo que
lo que la finca debe dar para que una persona se sostenga. De resto, si usted no puede adquirir una finca en un clima templado o frío, tal vez algunos ya son jubilados, así que más bien buscan tierras cálidas, calientes, donde de todas maneras de pronto no se da todo, absolutamente todo, porque el plan no es para cultivar. De ser así, pues bueno, también no es que en las climas calientes no se dé nada, pero hay que hacer la investigación de qué se puede usted abastecer en los climas calientes y qué cosas les harían falta. Muy bien. También por el hecho de la salud, ¿no? Hay personas que se dirigen hacia cualquier tipo de campo y debe saber usted en su salud, pues qué tipo de clima usted puede soportar. Una persona ya de avanzada edad no soporta mucho los climas fríos, así que todo esto hay que tener en cuenta. En séptimo lugar, los servicios. Vuelvo y digo que el objetivo sería que las fincas tengan toda la comodidad también. O sea, no quiere decir que vamos a ir a vivir una crisis adelantada. Es bueno que tenga su luz, sus servicios. Si llega el internet, pues se puede hacer uso porque a través de estos medios podemos predicar. Ya cada cual como padre o madre sabe si en cuanto a la educación con sus hijos, si es conveniente tenerlo o no, pero eso debe ser un diálogo de hogar. Pero sí es bueno y entre más uno pueda estar con los servicios, pues mucho mejor. La luz, hay personas que creen que irse para el campo es entonces vivir sin luz, sin servicios, sin absolutamente nada, sin comenzar una vida primitiva. Vamos a estudiar en el libro que jamás aparece que tengamos que ir a hacer algo semejante, una vida primitiva, a menos que estemos ya en la huida, las 7 plagas postreras. De resto, el objetivo es poder tener una finca, un hogar muy hermoso, bonito en el campo. Octavo, número de personas que irán. Hay personas que se proyectan a salir y se van y compran o se llegan a un lugar demasiado estrecho, muy pequeño, y van con el tío, la sobrina, los suegros y demás. Así que si esa va a ser una convivencia para siempre, para toda la vida, como es el plan, pues va a ser una mala convivencia. Así que es bueno saber qué tanto número de personas van para saber qué tan grande debe ser la casa que vamos a adquirir. Noveno punto a tener en cuenta es el ambiente del sector y la seguridad. Hay lugares, por ejemplo aquí en Colombia, donde todavía no hay paz en todos los campos, hay grupos subversivos y demás, así que a veces aparecen ofertas, gangas, se están vendiendo esto baratísimo, y usted de pronto dijo, bueno, esa es la señal, el Señor me está proveyendo aquí, pero la señal es que también el Señor nos da sabiduría y poder varios días ir, mirar, asesorarse, ir a la tienda más cercana, preguntar cómo está la zona, por qué están vendiendo por aquí tan barato, puede que haya una amenaza allí, estén desalojando a las personas, así que es bueno uno mirar el ambiente del sector para uno tener tranquilidad de que la inversión la está haciendo como con paso firme. Y la seguridad, ahí hay que pedirle mucha sabiduría a Dios de cómo usted pues va a tener su seguridad estando en medio de una noche, escuchar ruidos, saber si usted se va a hacer de muchos perros, alguna alarma, bueno, dígale sabiduría ahí al Señor. En Estados Unidos, pues bueno, allá sí es común, normal que todo el mundo tenga armas. En Colombia no, en Colombia no es normal ese tipo de cosas. Tampoco podemos pasar a la presunción de decir, bueno, el Señor nos cuidará y no hacer absolutamente ni siquiera tener un perrito que ladre. Así que es bueno también saber qué seguridad va a tener usted en su finca. Eso pídale usted al Señor, cada cual con su fe con Dios puede pedirle sabiduría, porque vuelvo y digo, no es solamente para la vida, sino también para vivir, y en caso que no haya persecución en sus días, que usted pueda vivir hasta su vejez tranquilamente en su finca. Número 10, el precio o la condición en la habitación, en el lugar en el cual va usted a habitar. De todas maneras, sí hay lugares que pueden llegar a ser más económicos que otros y pueden estar en su presupuesto y tranquilos.
A veces usted puede llegar a salir de la ciudad y cerca de la ciudad preguntar una hectárea y a usted le pueden, por ejemplo, hablar, por decir un ejemplo, de 400 millones. Entonces usted dice, no, se me sale el presupuesto, yo no tengo eso. Pero usted puede ir más lejitos, a un sector tranquilo, un sector de campesinos, en paz, y puede que por de pronto 60, 70 millones usted pueda encontrar un terreno hasta con una casa y con agua propia. Así que bueno, ese es un proceso de oración, de ir, de investigar, más no de premuras. El número 11, la adaptación de los miembros de la familia. Tiene que usted hacer su reunión, estudiar con la palabra de Dios, no sea que el único que está pensando en eso es usted y el resto de su familia no, pero usted de pronto toma la decisión, por todo se va y a los pocos meses usted va a tener problemas con su familia, de pronto hasta de querer ellos salirse de la fe, de usted estar en conflicto con ellos, entonces no fue el objetivo no se cumplió. Se fueron para el campo, pero se está perdiendo el hogar. Y lo más importante en sí no es el campo o la ciudad, sino el hogar al reino de los cielos. Así que no hay que forzar, este tema es de sentarse con la familia, comenzar a estudiar lo que el Espíritu Santo sea el que comience a transformar los corazones del resto de la familia. Y por último, el tema de la salud y el estado suyo y la autoatención. Si usted es capaz de autoatenderse a usted y a sus familiares, por si usted se va a un lugar que es muy retirado ya de una ciudad, de un hospital, y usted de pronto en una emergencia sepa cómo reaccionar. Por eso es autoatención, que usted sepa de primeros auxilios, las cosas básicas, ¿no? El Estado, porque hay personas que a veces ya están dependiendo o tienen algún problema de salud, donde si no se traslada rápido a un hospital, pues pueden fallecer. De ser así, entonces no es bueno salir inmediatamente a un campo lejano, sino a lo que se llama de las ciudades grandes, a pueblitos o a lugares puestos de avanzada, se llama en el espíritu de profecía. Como lo es, o sea, fuera de la ciudad, lugares que todavía no son campo, pero ya es fuera de la ciudad, están los linderos, son lugares de avanzada, son puestos de avanzada donde usted está descontaminado de la ciudad, puede comenzar a vivir allí, pero sin desligarse de pronto de algunos servicios básicos en caso de que su salud no dé para una emergencia. Muy bien, estos serían los 12 puntos mínimos que uno debería considerar cuando estamos pensando ya en adquirir algún lugar. Si alguien no estuvo en los primeros 4 que charlamos, pues puede devolverse y ver la anterior clase que vimos en la número 1. Vamos a pasar entonces a las razones presentadas por el libro para vivir en el campo. La sección 1, que ya la estudiamos, nos presentó que las razones no son ni la ley dominical ni nada de esto, sino que el campo es el propósito por el cual el Señor colocó a Adán y Eva en el Edén y es la mejor opción. Yo creo que si nosotros quisiéramos y pudiéramos elegir dónde nacieran nuestros hijos o nietos en todo el mundo, uno pensaría en ciudades, no sé, como Estados Unidos, Nueva York, Londres, París, lo mejor. Pero Dios pensó lo mejor y no los creó ni en una metrópolis, ni en un centro comercial, sino en el jardín del Edén. No porque no le alcanzara el presupuesto, no porque eran malos, eran pecadores, sino porque eso es lo mejor, mejor que cualquier otra cosa. Solo que de pronto en la ciudad hemos estado ya tan acostumbrados o mal acostumbrados a las comodidades, a la vanidad, al status quo, a tantas cosas que nos brinda la ciudad, que ya después es muy difícil poder ir a lo sencillo que Dios nos ha dado en cuanto a lo que es el libro de la naturaleza, la comunión con Dios, el ejercitarnos. Muchas veces los que trabajamos en la ciudad, después de almorzar, digitamos, estamos manejando, no hacemos ejercicio. En el campo, el estilo de vida tal es que cuando usted almuerza igual sale a hacer sus dinámicas, su trabajo y se consumen todas esas calorías que hemos consumido, que eso es lo que era el plan del Señor también para que nuestros
músculos, nuestros huesos, nuestra vida, nuestra vitalidad pudiera tener un mejor desarrollo. Así que vimos que en la sección 1 nos decía que las razones para salir es porque adquirimos malos hábitos en la ciudad, porque también hay mucho libertinaje y placeres. No voy a repetir todas las citas, este ya es el abstract de la sección número 1. El punto número 3 vimos que había muchos escenarios de maldad en las ciudades, que habría fiebre por el lujo y la ostentación, que en cuanto a la salud, como lo que estamos viendo hoy, en las pandemias y virus y demás, en el campo no hay necesidad ni de tapabocas, ni de pico y placa de género, ni de cuarentenas, ellos están libres. Nosotros tal vez aquí en las ciudades sí nos toca restringirnos y más peligros. El sexto, porque los juicios de Dios van a venir a las ciudades donde hay grande pecado, así que no sería de pronto, o mejor, sería más tranquilo estar fuera de esas grandes ciudades. Y en la sección 2 solo vamos a ver un ítem, que es las uniones laborales. O sea, un ítem más a los anteriores, las uniones laborales. Bueno, pareciera como de pronto de qué nos va a hablar aquí. Pues eso es lo que vamos a ir en este momento a mirar. Vamos a mirar a través del libro de la ciudad al campo en la sección número 2. Aquí les voy a presentar, tenemos el libro, ya lo tenemos aquí en pantalla. Tenemos el libro de la ciudad al campo, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la sección número 2, que es la que vamos a hacer estudio en este momento. Toda esta era la sección número 1, que ya la estudiamos. Y aquí la sección número 2, evítense los conflictos laborales. No habla de más, ese es el tema principal de la sección número 2. Dice aquí esta cita. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. La palabra clave aquí va a ser esa unión laborales. Esa es la frase, uniones laborales. La va a repetir muchas veces, entonces ahorita vamos a ir a ver en el original, porque el escrito profecía también se puede estudiar y sería bueno en el original saber qué era, de qué traducción viene eso de uniones laborales. Ahorita lo vamos a ir a mirar. Entonces dice, más abajo dice, donde pueda cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la institución que se nos ha dado, a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez, salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una tras la otra, ni donde estaréis libres, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Bueno, alguno de pronto lee esta cita y dice, está hablando de cuando después de la ley dominical no se podrá ni comprar ni vender ni nada de eso, pero no es así, que por eso es que es bueno estudiar el Espíritu Profecía en su contexto. Alguno diría, mire que sí debemos salir al campo es porque después no podremos comprar ni vender, aunque eso será cierto, pero no es la razón del mensaje de vivir en los campos, no es. Y esta cita, si alguien la usara para decir que es porque después no podremos comprar y vender, se equivoca, porque ahí está usando y está hablando muy específicamente para ese tiempo, y ya lo vamos a ver. ¿Por qué lo decimos? Por el tema de uniones laborales. Vamos a ir a ver qué es lo que significa uniones laborales. Si usted nota, en todo el resto de la cita no menciona ni ley dominical ni nada de ese tipo de cosas, sino uniones laborales. Y enemigos, que es la otra palabra que tenemos allí. Antes de ir a mostrar el contexto, vamos a ver más citas. Dice aquí, evitad las luchas partidistas. Todo tiene que ver con lo mismo. Bueno, no voy a leer tal vez todo detallado, pero sí lo subrayado. Dice, los instrumentos satánicos están en cada ciudad ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Organizar en partidos. Apreciados, a veces hay un riesgo que se está corriendo cuando nuestros hijos van a los colegios públicos o sobre todo a las universidades públicas.
Aquí en Colombia, muchas universidades, o la mayoría de universidades públicas están, su ambiente, su filosofía, el currículum oculto es comunista, izquierdista y a veces marxista, leninista. Y los muchachos así se entren a estudiar música, sistemas, diseño, cualquier otra cosa, para doctores, para lo que sea, pero la filosofía del currículum oculto es comenzar a volverlo de un partido o de una filosofía. Y ustedes notarán que en alguno que otro de nuestros muchachos que entran a estas instituciones comienzan a tener una visión, una filosofía diferente. A veces ocurre que comienza el corazón entonces a volverse de un partido, y aunque nosotros no hablamos de política ni nada de eso, pero resultamos apoyando al uno o al otro, haciendo fuerza en nuestras redes sociales, en nuestros WhatsApps, en todo, comenzando a hacer como campañas de repente, tratando de cambiar al mundo a través de los partidos políticos. ¿Qué es lo que dice aquí el Espíritu de Profecía? Que son instrumentos satánicos que están en cada ciudad ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Hay personas que no notan que en esos partidos políticos que tantas cosas buenas nos ofrecen en cuanto a descuentos, le va a quedar más barata la educación y todo lo que pueda ofrecer cualquier partido político, aparte de eso, están en sus currículos, en sus proyectos, colocando cosas en contra de la ley de Dios, que eso es lo que menciona aquí. Entonces a veces sacrificamos esa parte. Pues como este partido o este Y me va a beneficiar en mi estudio, me voy por allí, promociono allí, no importando que a veces de pronto también van a apoyar lo que es el matrimonio del mismo sexo, la adopción de niños para que personas depravadas puedan tenerlos allí las 24 horas en sus casas, y tantas otras cosas, aberraciones que vienen apoyadas, legalizaciones, el uso de la marihuana, muchas cosas que están allí implícitas. No se detalla eso, porque se detalla eso otras cosas. Nos va a quedar más barato el Transmilenio, el transporte, la universidad, va a cambiar el mundo, ¿cierto? Va a cambiar la economía, sea de una o de otra. Y de repente comenzamos a dejarnos imbuir y resulta que a través de estos partidos comenzamos a tomar posición en contra de los mandamientos de Dios, que eso es lo que dice allí. Uno creería, no, pero de todas maneras estoy en la iglesia, no tengo problema, estoy en regla, acepto a Dios, acepto el hogar como está la doctrina, pero resulta que en lo que yo expresé como ciudadano estoy diciendo lo contrario y apoyando de pronto un movimiento que, como dice aquí, más adelante nos van a perseguir a nosotros mismos. Más adelante, así no sean los momentos de persecución, pero van a comenzarse a cerrar las posibilidades de predicar el Evangelio. Ustedes podrán consultar en internet, en YouTube, qué ha pasado con nuestras iglesias y la libertad de expresión en algunos países donde han llegado partidos políticos, sobre todo lo que es los que tienen su legado marxista, leninista, comunista y todos estos tipos de socialismos. ¿Qué pasa con nuestras iglesias allí? ¿Qué pasa con el poder ir a predicar libremente? ¿Qué pasa con la exención de los impuestos a nuestras instituciones? Todo eso comienza a verse afectado. Pero bueno, volvemos a decir, hay personas de pronto que están tan enamoradas de esas filosofías que prefieren sacrificar la iglesia y todo por amor a ese nuevo partido que han tomado. Eso es lo que la hermana Elena de White dice, eso se opone a la ley de Dios. Sigue diciendo, futuros problemas gremiales. Dice, las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerá sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Cabe notar aquí que cuando dice eso de como nunca había sido desde que el mundo fue creado,
que pareciera hablar entonces de la gran tiempo de angustia, pero si ustedes notan, nunca se menciona en eventos de los últimos días, en esto, que el gran tiempo de angustia venga por uniones laborales, por cosas. Esta es una expresión que se llama, son expresiones de tiempo, son expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas, cuando uno estudia el espíritu de profecía, hay que tener en cuenta de que a veces, por ejemplo, hay otros libros donde ella dice, vi que en la iglesia no había ni uno entre 20 preparado para el reino de Dios. Esa es una expresión idiomática, ¿no? Que hay quienes sacan cuenta, entonces en una iglesia de 200 dividen por 20, entonces aquí solamente están preparados tantos. No es para hacerlas literales. Y esta es una expresión idiomática, es una expresión de que va a venir una gran crisis, pero no me está hablando de la crisis final. De hecho, ahí ven ustedes en que está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, y fue escrita en 1903. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó en 1913. Y ahora sí ya vamos a ir entonces a qué es eso de las uniones laborales. Si vamos a mirar en el original, entonces, bueno, voy a deshabilitamos y les voy a presentar aquí los escritos de Elena de White. Bien, aquí ya tenemos la plataforma para ir a estudiar los libros de la hermana Elena de White y les voy a mostrar, voy a empezar aquí por los escritos en inglés porque hay que buscarlo en inglés y la palabra clave de la cual viene traducido allí es, ahorita se los voy a confirmar y comprobar, Trade Union. Ya se las voy a escribir aquí para que ustedes sepan qué es eso de uniones laborales, que es las Trade Union, de las cuales salen 6 citas en el inglés. Bueno, tal vez creo que son 11, vamos a ponerlo entre comillas para que me saque exactamente las que son. Bueno, creo que me falta ponerle aquí una S. Listo. Estas trades unions es lo que ustedes van a ver de pronto que traduce los sindicatos. De pronto aquí en Colombia los sindicatos no son tan relevantes, pero en Estados Unidos en el tiempo de la hermana Elena de White, en el siglo XIX, 1800 a 1900, que era cuando la revolución industrial estaba como en su auge, ya que habían llegado las máquinas de vapor, el tren, las carrileras, entonces estaban construyendo bastantes carrileras de tren por todos los Estados Unidos y para eso necesitaban mucha mano de obra barata, así que por eso trajeron tantos esclavos, por eso también a muchos otros, ya sea de inmigrantes irlandeses e italianos, trajeron para trabajar allí, pero las condiciones cada vez eran más difíciles para los trabajadores, menos cómodas. Llegó un momento en 1800, cerca de 1880, donde bajaron el 10% los salarios, pero las rentas las siguieron cobrando igual, así que hubo una gran huelga de las ferrocarrileras cerca de Baltimore, entre otros estados como el de Ohio, donde 300 trabajadores comenzaron a detener las construcciones ferroviarias, lo cual hizo que los gobiernos comenzaran a enviar allí gente armada para quitar esto, y resulta que vieron que ellos ya estaban organizados en lo que llamaban de Labor Union, o sea, sindicatos, los caballeros del trabajo. Ellos eran los nuevos, una organización de mismos empleados en favor de la clase obrera. Eso tenía inicialmente sus ventajas en que los que estaban unidos allí aportaban una parte económica y al hacer este aporte, si alguien de los obreros padecía alguna enfermedad o tenía que dejar de trabajar, pues ellos prácticamente lo pensionaban
Entonces era una tentación, algo muy bueno, entrar a las trade union, a esos sindicatos, porque fuera del gobierno ya tenían ahora otra persona, otra entidad que los estaba cogiendo y los estaba ayudando. Entonces esto comenzó a ser un boom, algo sensacional para la gente, decir, bueno, metámonos a las trade union porque esto vela por el bien de nosotros y hacemos huelgas y paramos para que el gobierno nos respete nuestros derechos, nos pague mejor y bueno, era algo aparentemente bueno. ¿Qué pasó? Que después el gobierno comenzó a enviarles tantos castigos y despidos masivos. Así que ellos dijeron, no, si nos identifican, necesitamos que no nos identifiquen. Así que ellos comenzaron a combinarse, sobre todo llegó un sector de Italia, que era del catolicismo, y trajeron trade union, pero a manera como la masonería, de manera secreta. Entonces comenzaron a formarse sociedades secretas, pero aparentemente laborales, con filosofías, con currículos ocultos. La gente a veces solamente cree que unirnos a una huelga, a una protesta, a un movimiento, a un partido político, es solamente para que las universidades abran más carreras y para que la comida sea más barata. Pero detrás de todo eso también hay una filosofía, hay una creencia y detrás de todo hay un Dios al que se adora. Lo es así. Por eso, cuando se va a las logias y al estudio de todo este tipo de cosas, hay siempre una veneración a un Dios, por ejemplo, para los masones, entonces al ojo que todo lo ve y todo lo demás. Y cuando nosotros entramos a algún partido aquí de esta tierra, porque hasta el momento, si notan de pronto, no estoy diciendo o que la solución sea la izquierda, ni que la derecha entonces es la solución, porque en todo, o que entonces el central, el socialismo, no tenemos, como decía la palabra del Señor, Filipenses 3:20, no tenemos una ciudadanía aquí bogotana, de Medellín, los paisas son muy contentos de su lugar donde están y muy patriotas, ¿cierto? Pero así estemos en el mejor de los lugares, o en Estados Unidos o donde sea, nuestra ciudadanía no es de aquí. Dice allí, repito, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay que tener eso en cuenta eso. Nosotros no somos de este país, de esta ciudad. Estamos de paso. Nosotros somos pasajeros aquí. Ya vamos a ir a ver otros textos que nos enfatizan cuál es nuestra misión como ciudadanos del cielo. No podemos dejarnos y decir que cuál partido. El único partido es el de los ángeles y Cristo Jesús, al cual debemos pertenecer. Entonces, yendo de nuevo aquí a lo que estamos mirando en el espíritu de profecía, pues bueno, les muestro aquí en inglés porque estamos estudiando el original, pero bueno, yo les voy a ir leyendo. Y ustedes van a notar que, por ejemplo, este es el libro Testimonios para la Iglesia, 1902. Todas las citas tienen que ver con esas fechas, 1912 en adelante, porque eran los tiempos del tomo 8. Aquí tengo el libro, los tiempos del tomo 8. Cada libro de estos tiene los contextos de para qué época se escribieron. Yo les aconsejo que lo puedan hacer. De hecho, hay otro libro, que tal vez muy desconocido, pero se llama Guía de Estudio, Testimonios para la Iglesia. Esta es la guía de estudio para todos los 9 tomos del Espíritu de Profecía. Así que cuando usted lo lee aquí, le dice también los tiempos del tomo 1, el tomo 2, y de los tiempos del tomo 8, que realmente fue el último de la serie, porque el 9 fue escrito antes, pero publicado después, bueno, fue por esos tiempos, de 1902-1903, y fue un tomo que se escribió rápido porque la Iglesia Adventista estaba en la peor de las crisis que tuvo alguna vez, así lo dice allí, que era el tiempo cuando Kellogg sacó las teorías panteístas, y usted y yo hoy día sabemos, no, pues Kellogg nada que ver, pero en ese tiempo la gente estaba dividida y la gente decía, no, Kellogg es el doctor
Kellogg sabe. Y Kellogg es el que ha hecho que la iglesia adventista en el área de salud llegue a muchos continentes, países. Así que entrar a chocar con Kellogg, la hermana Elena de White, muchas personas, incluso los que no conocían de la iglesia y no eran adventistas, preferían colocarse a favor del doctor antes que pues de una sencilla dama que llegó a expresar lo que Dios le estaba mostrando. Y fue la crisis más grande. Entonces el tomo 8 salió y tiene un gran énfasis en esta parte de lo que es el panteísmo de las instituciones. Y en 1903 hubo un congreso mundial donde todos esperaban las declaraciones de la hermana Elena de White, porque estaban las instituciones en reconstrucción. ¿Por qué? Porque se había incendiado, ya después de eso, de tantas cosas que sucedieron con el doctor Kellogg, se había incendiado Battle Creek, se había destruido la imprenta ya donde iban a imprimir el libro The Living Temple, que era el de el doctor Kellogg, donde decía que Dios estaba en todo lado y en nuestro cuerpo y en todo esto. Todo eso fue destruido. Elena White vio en esa visión una espada de fuego destruyendo allá esa imprenta donde estaban esos libros, Battle Creek. Y entonces cuando estaban reconstruyendo Battle Creek, ella llegó en ese Congreso Mundial para dar unas recomendaciones. Ya las vamos a ir a buscar. Voy a saltarme de pronto aquí algunas citas, pero solamente les muestro. La busco en inglés porque en inglés sí me salen todas las citas que tienen que ver con Trade Union. Y todas las citas, todas, tienen que ver con ese tiempo y con lo que es construir los sanatorios y todo fuera de las ciudades. Poco a poco vamos a ir armando el rompecabezas de por qué tanta énfasis en los trade union en el tiempo de Elena de White. Y era ese, porque estaban por reconstruir Battle Creek, estaban por reconstruir el sanatorio, la imprenta, lo que se había destruido, y están reestructurando Battle Creek. Así que ella, inspirada por Dios, les estaba diciendo que el plan de Dios no era que se volviera a construir y todo centro ahí en Battle Creek, sino que ya debían salir de ahí. Battle Creek, al principio, en sus inicios, en 1860 casi, que eran los tiempos donde Elena de White estaba recientemente llegada, todavía era semicampestre. Pero ya para 1903 la ciudad había acaparado Battle Creek y ya Battle Creek estaba en la ciudad. Así que por eso ella dijo, ya salgamos de aquí. No porque la ciudad fuera mala, porque de hecho ahorita vamos a ver un texto donde dice que los restaurantes debemos dejarlos en la ciudad y otras instituciones para seguir haciendo la labor de dar a conocer el estilo de vida saludable a muchos que están en las ciudades. O sea, no tiene nada contra la ciudad, pero sí muestra que tenían que sacar esos sanatorios a donde ellos pudieran vivir lejos de esas trade union, que eso era un peligro también para esos tiempos. ¿Cuál era el peligro? Vamos a ir a verlo. Miren aquí todas las citas que aparecen, pues bueno, 1903. The Country Living, bueno, el libro que estamos leyendo. Ahí están las citas que estábamos leyendo ahorita en español. Aquí están en inglés y ahí me dice The Trade Unions. Entonces, bueno, continúo estos eventos de los últimos días citándome las mismas citas de Trade Union. Estos mensajes selectos y voy a pasar algunos libros que de pronto no conocemos. Esto es un periódico, bueno, no voy a leer absolutamente todo, hay muchos textos que no tenemos nosotros en español todavía, que están aquí en inglés. Por ejemplo, estos panfletos, Manuscript Release, ya tenemos traducciones, creo que hasta el 5, pero son muchos más. Por ejemplo, aquí en este Manuscript Release, aquí dice, vamos a tratar de comprender, a entender aquí. Dice, nosotros no debemos unirnos en sociedades secretas, esta parte que está aquí, les subrayo, en sociedades secretas o con trade unions, o sea, sindicatos.
nosotros no podremos permanecer libres en Dios mirando constantemente como cristianos esa instrucción. Todos nuestros movimientos deben ser hechos para la realización de la importante obra que debe ser completada para Dios. Vuelve entonces en 1902, aquí está la fecha, donde eso era un problema. Testimonios para la Iglesia. Y aquí me dice en este tipo de letra, me explica un poquito, bueno, está un poco largo este texto, pero voy a leer alguna partecita. Elena de White escribió una carta, por algunas razones no fue copiada hasta 1903, por alguna razón, dice. Y entonces aquí, bueno, lo que están expresando es que ahí la pudieron publicar en ese 1903. ¿Qué fue lo que pasó en 1903? Pues el Congreso Mundial, donde todos esperaban las declaraciones de Elena de White que debía hacerse. Así que voy a saltarme aquí manuscribir, mire, todo lo que habla tiene que ver siempre con 1902, 1903, 1904. Voy a pasar a las notas biográficas, no sé si ya está traducido al español, pero este es el volumen 5 de las notas de la biografía de Elena White. Y aquí están los puntos que ella trató en ese congreso general que hubo en ese momento. Voy a ver si, bueno, vamos a ver si sale. Sí, aquí están los 4 puntos. Dice aquí, Elena de White usó en esta ocasión para dirigirse un número de puntos. Lo primero, en ese Congreso Mundial se trató de que otras iglesias e instituciones no debían ser dirigidas por los obreros en Battle Creek. Ya ella había dicho, la voz de Dios no sigue siendo solo Battle Creek, sino ahora es el Congreso Mundial. Así que ella está ratificando esto. La dirección no debe estar solo en Battle Creek. El segundo punto que se trató allá fue la reconstrucción de Battle Creek, los sanatorios. Aquí está. Dice, no debe ser permitida en las manos del mundo, no debe caer en las manos del mundo. Entonces, por eso ella aquí recomienda, debe ser ubicada en un ground vantage, en vantage ground, o sea, en un campo generoso, en un campo grande, o sea, en los campos. Tercero, bueno, habló sobre el Dr. Kellogg's, no me voy a extender ahí. El cuarto, dice aquí, lideró que se examinara las instituciones de Battle Creek acerca del sanatorio, perdón, pues la traducción ahí. Entonces, el punto era ahí, the trade unions and confidence, lo que dice aquí, que es la cita que vamos a leer ahorita sobre Snake, que es un problema, las uniones, los sindicatos. ¿Por qué ella no pudo hablar como tan claro sobre esto? Pues porque ahí no le estaba hablando a la directiva, sino a los obreros de Battle Creek, a los doctores, enfermeras, profesores, terapeutas, porque ellos son los que pueden formar un sindicato. Así que ellos también querían unirse a esos sindicatos, pero necesitaban instrucción de la Biblia y del Espíritu de Profecía de saber si eso se podía, porque como hoy día, pues los hermanos a veces creen que no hay ningún problema en todo eso, unirnos a esos programas tan bonitos que saca el mundo, entre esos los sindicatos. Así que ellos estaban con ese ánimo, así que ella les dijo, y tampoco podía hablar tan en claro porque entonces parecería que ella estaba yendo en contra de un principio y ella, bueno, o ellos o la iglesia podría llegar a tener problemas. Por eso a veces nosotros somos cuidadosos de todas maneras con los gobiernos, somos respetuosos, ¿no? Somos prudentes, dice, ¿cierto? Como palomas. Bueno, así que ella de todas maneras sí decía, miren, esas trade unions tienen conflictos con la ley de Dios, es un problema, no podemos estar con Dios y al mismo tiempo en esas instituciones. Así que, bueno, voy a regresar ahora sí al libro y a culminar las citas que estábamos viendo. Si ya, bueno, ya clara esta parte, ahora sí podemos, toda esta parte, ¿por qué tan importante
enfatizarla, porque o si no, todas estas citas pueden ser usadas para que nosotros nos digan que es que el espíritu de profecía, mire todas estas citas que dice que es que ya no vamos a poder comprar ni vender, que toca irnos, que el tiempo de crisis, y resulta que todas estas citas están dadas en el contexto inmediato que tenían allá. 1886, 1 de mayo, ustedes lo recordarán porque todavía es festivo y cada 1 de mayo hay ese día festivo, algunos no saben ni por qué, pero fue por estas trade unions que hicieron una manifestación, una huelga allí en una empresa importante el 1 de mayo en Chicago. Y al 4 de mayo la volvieron a hacer, hubo enfrentamientos con la policía, ellos mataron casi alrededor de 8 policías. Entonces la policía respondió y también mató obreros, mató hasta niños, porque los niños allí en esos tiempos trabajaban, niños de 13 años ya estaban trabajando en las industrias. Y entonces, bueno, ahí vienen los mártires de los trabajadores, la clase obrera, y por eso el 1 de mayo es un día institucional que lo guardamos o lo celebramos en estos países latinoamericanos y en Estados Unidos no. Es lo curioso, porque ellos conocen sus contextos. Cuando no, pues un festivo más. Entonces, bueno, seguimos aquí hablando de que todas estas citas estaban para ese contexto vivido que estaban teniendo allá. No quiero decir que al tiempo final no va a venir en momentos donde no vamos a poder ni comprar ni vender, claro que sí, pero no usen estas citas. Ninguna de estas citas es para eso. Es cuando la Biblia, el Espíritu de Profecía claramente me diga cómo va a ser después de la ley dominical el tema. Pero entonces ya son otras condiciones y otras cosas las que dice el Espíritu de Profecía. Pero no me dice estas de que, o sea, cuando confundimos las citas, tomamos las acciones como si ya tuviéramos que irnos de una manera sin pensar. Bueno, toda esta sección, pues bueno, me salto algunas citas ya que nos hablan siempre de lo mismo. Aquí hay una recomendación. Dice, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Pues me hace énfasis de que el objetivo es ir a comprar un tierra donde puedan estar con sus hijos. Bueno, dice, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades. Bueno, ahí la cita que ya les leí ahorita en inglés estábamos viendo, aquí está en español, donde nos dice, dice, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Bueno, así que miren, todavía, aunque se invitaba en ese tiempo a salir a los campos, más que todo eran las instituciones, sanatorios, todo lo que tenía que ver con esa estructura de la iglesia y los hogares, que cada cual sacara su hogar. Pero en obra misionera todavía podemos trabajar en las ciudades, aún en ese tiempo se decía, tengamos nuestros restaurantes en las ciudades. Así que mínimo habría gente que tendría que vivir en las ciudades, por eso esto no es algo radical, que ya nadie puede estar en una ciudad. No, el plano es de esa manera, no fue presentado nunca de esa manera. Bueno, ya acercándome aquí a la parte final, dice, puede ser que sean miembros de la iglesia, pero mientras pertenezcan a esas uniones, no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque pertenecen a esas uniones significa desperdiciar todo el decálogo, despreciar todo el decálogo. Y quiero de pronto terminar con esta. Bueno, ya dejo de pronto hasta ahí y termino con 1 de Corintios. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios el llamamiento a esa última mensaje que nos está dando aquí el Señor. Vamos a buscar 1 de Corintios, si ustedes tienen allí sus Biblias, en el capítulo 5, verso 20. 1 de Corintios 5, 20, la palabra del Señor dice, así somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que somos según la Biblia? Embajadores. No somos ciudadanos de aquí, no somos para estarnos colocando en un partido, en el otro, una filosofía, la otra, que la de la universidad, que la de allí, que la de allá.
El Señor quiere, y nos enfatiza en esa última cita que leí del Espíritu de Profecía de la ciudad del campo, que si mientras nosotros pertenezcamos a filosofías de estas, estamos en contra del decálogo, así usted no lo sienta de esa manera, pero la filosofía que viene detrás de esos movimientos sí vienen con un propósito en contra de los 10 mandamientos de nuestro Dios. Por eso ni en derecha, ni en izquierda, ni en el centro, ni en nada. Eso no quiere decir que dejemos de participar como ciudadanos. Podemos llegar a participar como Elena de White lo hizo en 1863 en sus escritos. Algunos de ellos colocó sobre lo bueno que era el movimiento que apoyaba el cese de la esclavitud. Recuerden que por esos tiempos estaba próximo a subir a Abraham Lincoln, y si él llegaba, pues iba a darle libertad a la raza negra allí en Estados Unidos. Y después de eso pues, se formó la guerra civil que conocemos y tenemos en la historia. Así que ella sí tomó como persona partido por las cosas positivas, pero tratando ella, y siempre lo hizo, de no hacerlo ni con la iglesia ni usando su autoridad, pero sí tampoco le negó a las personas que puedan llegar a colocarse a favor de lo menos malo. Realmente esa es una clave. No estamos aquí buscando lo mejor, sino lo menos malo. Lo que menos afecte la iglesia, lo que menos afecte los principios, lo que menos afecte la ley de Dios. Podemos tomar partido, porque tampoco podemos decir que la posición es aislarnos del todo. Podemos tomar una posición como ciudadanos por lo menos negativo a la privación de la predicación del Evangelio, de los principios morales de Dios. Debemos tomar alguna acción con Dios. Pero realmente, según dice aquí 1 Corintios 5:20, nosotros somos realmente embajadores, no pertenecemos, esto finalmente se va a acabar. El Señor nos ha enviado. Te hizo nacer a ti y a mí, nos hizo nacer como embajadores. O sea, realmente desde antes de la fundación del mundo el Señor nos tiene predestinados para salvación. Nos creó solamente para que viniéramos a entrar a un trabajo, a predicarles, a llevar allí libros, a llevar allí una literatura, a invitar a alguien a estudiar la fe de Jesús. Te creó a ti y a mí para que alguna vez pudiéramos pasar por una universidad y tratar de, en tanto ateísmo y evolucionismo, poder colocar la bandera de Cristo Jesús, porque usted y yo somos embajadores de Cristo Jesús. Nos mandó a un barrio, a un conjunto, a un lugar, para que fuéramos embajadores de Cristo Jesús. Ese es el objetivo por el cual el Señor nos envía como embajadores a predicar la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera terminar orando por aquellos que quieren cumplir ese propósito de decir: yo quiero ser embajador de Cristo Jesús, representar mi ciudadanía, no está aquí, sino está en el reino de los cielos, y quiero honrar a mi Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos por todas tus bendiciones. Pedimos que tu bendición y tu compañía sea con cada uno de nosotros. Si es el momento para alguno de los que estamos escuchando de poder salir a hacer provisión y vivir en el campo más tranquilamente, danos sabiduría y muéstranos cómo proceder de la manera más pausada, tranquila e inteligentemente para cumplir este bonito deseo que tú tienes para nosotros. Y mientras estamos en las ciudades, líbranos, Señor, y ayúdanos a salir de los placeres del mundo, de tantas cosas que nos atrapan, de aún las filosofías, que pareciera a veces no vamos a lugares peligrosos, pero de pronto las filosofías sí están en nuestro corazón. Ayúdanos a salir de ese tipo de pensar. Quédate con nosotros, Señor, y danos tu bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Apreciados, que el Señor les bendiga. Les invito a suscribirse para que puedan estar en el resto del estudio de esta serie, del campo a la ciudad. Al suscribirse, pues ustedes automáticamente van a ir recibiendo allí toda la serie para que ustedes la puedan compartir también con otros. El Señor les bendiga, es mi deseo de oración.